El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar con el proceso judicial penal de Jesús y me voy a permitir hoy compartir con vosotros no la acusación de Jesús, sino la defensa de Jesús, para que veamos lo injusto que fue su juicio y después profundizaremos un poquito en la acusación de Jesús de ir contra el templo de Jerusalén. Todo esto, estas acusaciones injustas, el Señor las sufrió pacientemente por amor a nosotros y nuestra respuesta debe ser el amor, porque toda la finalidad de la doctrina y la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues oh Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, auténtico lugar del encuentro con Dios. Creo en ti y en todo lo que me has revelado. Espero de ti que nunca sea confundido, agradecido por el don supremo de la fe y pidiéndote amarte sobre todas las cosas, adorándote en el misterio profundo de tu humildad y teniendo delante todas las heridas que por mi salvación padeciste. Solo te necesito a ti, oh Dios mío, solo te deseo a ti. Dame la gracia de usar debidamente tu gracia y poseerte en esta vida y en la otra. Bendito seas, oh poder divino, que, aun siendo omnipotente, no podías darnos un don más precioso que a ti mismo. Pues os recuerdo que hemos comenzado con el apartado de nuestro credo: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y las preguntas 113, 114, 115 y 116 nos hablan de el proceso judicial de Jesús. La 113, ¿bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Y responde el compendio: algunos jefes de Israel
Acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. 114. ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. 115. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo. Sin embargo, lo veneró como la casa de su Padre, y allí impartió gran parte de sus enseñanzas, pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. Y la última de las acusaciones a Jesús que recoge el compendio, pregunta 116, ¿contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador? Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. A la luz de estas preguntas y respuestas del compendio del Catecismo, estábamos reflexionando sobre el procedimiento judicial a Jesús y estuvimos conociendo, muy por encima, por supuesto, el derecho penal romano, el derecho penal judío y viendo qué acusación se hacía contra Jesús de manera particular por transgredir la ley, cuando, como dice el compendio, como veíamos, Jesús no está rompiendo con la ley, sino que está perfeccionándolo. Vamos pues a ver el procedimiento ante el Sanedrín, la defensa de Jesús y su sentencia condenatoria. Con antelación al procedimiento hubo una especie de prejuicio contra Jesús en la casa de Anás, suegro de Caifás, un personaje prominente del tribunal de Yahvé. La tajante pregunta que se formuló al Salvador fue esta: ¿quién te ha dado autoridad para hablar en nombre de Dios y contra la ley de los profetas? Y Jesús respondió que para enseñar y predicar la ley no se necesita ningún título ni autorización académica, añadiendo que el hombre tiene el deber de enseñar y predicar al Dios verdadero. Yo he predicado siempre el reino de los cielos, yo he enseñado a mis discípulos a adorar al Eterno y no he tenido nunca conversación pública ni secreta con ellos que no se haya dirigido al fin de levantar la mirada del hombre para hacer que se fijen siempre única y exclusivamente en el supremo y único creador. Jesús viene a expresar que Él ha hablado sin cesar, en público, ha ido a predicar constantemente donde quiera que había mucha gente y no ha enseñado nada en secreto. El templo y la sinagoga han escuchado sin cesar la voz de Cristo y ellos mismos pueden juzgar la doctrina. Y refiriéndose a Anás, le dice: ¿qué me preguntas si mi testimonio no tiene fuerza? Pregúntale a aquellos que me han oído y no te será difícil encontrarlos y ellos te contestarán. Después de este diálogo entre Anás y Cristo, Jesús fue llevado a casa de Caifás, donde estaba reunido el Sanedrín. En esa asamblea, además, asisten dos simpatizantes de Jesús, José de Arimatea y Nicodemos, quien ejerció de defensor del acusado. También puede que estuviera allí presente Gamaliel, que ocupaba un importante puesto dentro del Sanedrín. El único defensor que parece que encontró Jesús fue Nicodemo.
Se imputa a este distinguido miembro del Sanedrín un extenso alegato que es una bonita pieza defensiva, porque él alude a la violación de la ley judía que se está cometiendo en el proceso de Jesús. En una obra literaria que trata de reproducir el juicio a Jesús, se pone en boca de Nicodemo estas expresiones. Veamos, pues, señores, el estudio detallado de la cuestión y veamos si el Sanedrín ha procedido en la causa de Jesús conforme a lo que prescribe terminantemente la ley, conforme a lo que enseña la inveterada costumbre del pueblo y, por último, conforme a lo que muchos de vosotros enseñáis en las escuelas de que sois maestros. Y como se trata de jueces que deben conocer a fondo la ley, y como me dirijo a hombres que son doctores en ella, resultará necesariamente que una falta tan ostensible y grande en tan gran número de jueces sabios y maestros no puede proceder ni de ignorancia, ni de olvido, ni de mala inteligencia, sino que el motivo debe buscarse en otra causa que os ahorraré el disgusto de oírme repetir. Si logro, pues, probar la falta contra la ley que os indico, no sólo quedará probada indudablemente la inocencia de Jesús, sino que yo me hallaré plenamente justificado de las inculpaciones que se me pudieran dirigir y libre del castigo severo, a que, no siendo así, me haría justamente acreedor. Veamos, pues, si en la primera parte de la base del procedimiento criminal usado en nuestro pueblo se ha faltado o no. Veamos si se ha dado a los debates a la causa de Jesús de Nazaret la publicidad exigida por la ley para prevenir todo efecto de alucinación o de injusticia en los jueces y para que el pueblo se convenza por sí mismo de que se conduce a un criminal y no se entrega un inocente a la muerte afrentosa del patíbulo. La ley ordena terminantemente que se entienda en todas las causas, particularmente en las criminales, a la luz del día. Prohíbe que esto se haga con las puertas cerradas y da por nulas las sentencias de muerte que no se dicten en cónclave, a la sombra del santuario y con las imponentes y terribles formalidades descritas para el caso. Ahora bien, necesitaré preguntaros si esto se ha hecho en todo o en parte en la causa de Jesús de Nazaret. Necesitaré deciros que esta casa no es el cónclave donde sólo puede reunirse el tribunal para sentenciar, que estamos lejos de la venerada sombra del santuario, que nos hallamos en plena noche, que para complemento de ilegalidades las puertas de esta casa se hallan cerradas y que, faltando la luz del día, el santuario, el pueblo, el Sanedrín y todos los accesorios indispensables, no se puede dar a la sentencia el carácter exigido por la ley, no se puede promulgar con el terrible aparato que la ley ordena, no se puede dictar con las formalidades que exige de nosotros el Altísimo. ¿En qué hallamos que esta sesión esté dentro de la ley? ¿De qué manera se cumplen aquí las disposiciones más graves que el Señor nos ha dado? ¿Qué miramientos se tienen? ¿Qué respetos para con la primera base del procedimiento criminal? Base puesta en primer lugar, porque es el escudo de las demás, es la garantía del acusado, del pueblo y hasta de los jueces. Y si a esta base se falta tan notablemente, si todas las disposiciones legales que se refieren a ella, todas, absolutamente todas, se hallan pisoteadas, ¿cómo queréis que yo, defensor de Jesús de Nazaret, en cuya causa entendéis pasando por encima de la ley, yo, miembro de este tribunal y celoso tanto como el que más de la justicia y de la gloria del Sanedrín, yo, humilde sacerdote del Altísimo, ¿cómo queréis que deje de deciros que una farsa absoluta no puede proceder en vosotros ni de la ignorancia, ni del olvido, ni de la alucinación en la interpretación de la ley, sino que debe proceder de un propósito decidido de condenar contra toda ley a un hombre a quien la ley escuda y proclama inocente? Si queriendo justificaros alegáis no sé qué razones, yo siempre os contestaré: ¿por qué nos hallamos fuera de la ley? ¿Por qué no veo el pueblo apiñado en torno a nosotros, escuchando con religioso silencio todo lo que se diga en este tribunal contra Jesús de Nazaret? ¿Por qué no nos encontramos en el salón del Sanedrín? ¿Por qué no es día? ¿Por qué el santuario se halla lejos de nosotros?
¿Por qué las puertas de esta casa están cerradas, sino porque tenéis el propósito de obrar fuera de la ley y condenar en las tenebrosas sombras de la noche a un hombre cuya inocencia es más clara que la esplendorosa luz del día? Si protestáis de vuestro buen deseo, si me encarecéis vuestro afán por hacer justicia, yo os contestaré que ante todo debéis procurar no ser ni parecer injustos, y que si tanta es vuestra rectitud, si tan grande es vuestro amor a la justicia, debéis anular todo lo que se ha hecho, debéis retiraros a vuestras casas, presentaros al cónclave después del sacrificio de la mañana y allí empezar de nuevo la causa, si es que vuestra conciencia no os dice a gritos que Jesús de Nazaret es inocente. Que Jesús de Nazaret debe ser desde luego puesto en libertad después de darle una reparación igual a las ofensas que le habéis hecho. Pero lo que os indico no lo haréis, y esto es lo que me pide en caso de repetiros que pasando por todo queréis condenar a un hombre cuya inocencia estáis plenamente convencidos. Para justificaros solo hay un medio. Es el que os indico, y no creo que estéis dispuestos a echar mano de él. No os quejéis, pues, cuando os acuse. No os irritéis cuando os eche en cara vuestra vergüenza y la iniquidad de vuestra injusticia, porque yo podré deciros siempre, y siempre os diré en alta voz: si Jesús es inocente como resulta de las deposiciones de los testigos, ¿por qué demostráis tanto empeño en llevarle al patíbulo, sino para vengaros de su inmaculada virtud? Si es criminal, ¿por qué os hacéis criminales vosotros, colocándolo del todo fuera de la ley en el acto de juzgar su crimen? ¿Por qué no le conducís al lugar donde solo pueden juzgarse los criminales? ¿Por qué no procuráis justificar vuestra sentencia a los ojos del pueblo, dictándola en pleno día, después de que todo Israel se haya cerciorado por los debates y por las deposiciones del pretendido crimen de Jesús, de la justicia de la persona que, según decís, debe aplicársele por semejante crimen? Una de dos, señores: o Jesús de Nazaret es culpable, y vosotros os hacéis culpables también e indignos del puesto que ocupáis y dignos de las penas dictadas contra los transgresores de la ley santa del Señor, en el acto de sentenciarle contra todos, absolutamente todas las prescripciones de la ley, o Jesús de Nazaret es inocente, de todo inocente, y vosotros pretendéis revestir un horrible asesinato con el ropaje repugnante de una ejecución legal. La conclusión es dura, pero es lógica. La consecuencia es horrible, señores, pero es mucho más horrible lo que pretendéis hacer. Por otra parte, ¿a qué demostrar tanto empeño, tanta precipitación en condenar esta noche misma a Jesús de Nazaret, cuando sabéis que vuestra sentencia sería 2 veces ilegal? Y digo 2 veces porque por una parte se falta absolutamente a cuanto os he dicho hasta aquí, y por otra, ya sabéis que la ley prescribe que la sentencia de pena capital debe suspenderse hasta el 3er día, en el que deben oírse nuevas defensas, darse de nuevo los votos y, para el caso de ser contrarios al acusado, justificarle en el mismo día. Además, en pro de Jesús de Nazaret y en contra de vosotros, existe otra prescripción legal que sólo me permitiré mentar, no porque no sepa que vosotros la conocéis, sino porque con mentarla tan solo basta mi propósito, puesto que mentándola debería hacer el mismo efecto que la vestal máxima de Roma, cuando se cruza con ella un reo que van a ajusticiar. Estas leyes, la que anula todas las sentencias dictadas en los días de fiesta y la gran solemnidad de Pascua, ha empezado en la tarde de ayer. Por consiguiente, jueces de Israel, yo que no puedo suponer que desconocéis las leyes en las que sois doctores, en presencia de las transgresiones de que en una sola causa os acuso, fuérzame es volver a la conclusión y al dilema que tantas veces habéis oído de mis labios durante los breves instantes que con mi defensa os estoy molestando. Sí, Jesús es inocente y vosotros queréis condenarle a muerte afrentosa, a pesar de su inocencia y a pesar de la ley. ¿Necesitaré calificar vuestro propósito con los adjetivos que se merece? ¿Necesitaré darle su verdadero nombre?
El segundo punto que contribuye a formar la base del procedimiento en lo criminal entre los israelitas consiste en la libertad absoluta y completa de defensa que se debe al acusado. Veamos, pues, si respecto a este punto habéis estado dentro de la ley más que en el anterior, en todo lo que concierne a la causa de Jesús de Nazaret. Jueces de Israel, no quiero entrar ahora en los detalles y no quiero hacerme cargo de la manera como los testigos acusadores han llegado hasta aquí. Esto, por ahora, no hace a mi propósito y es fácil que no me haga cargo de ello en toda la extensión de mi discurso. Mas si intento prescindir de un punto tan principal, es sencillamente porque todos los restantes vienen a ser para mi objeto de mucha más importancia. Me concretaré pues estrictamente al análisis de la base del segundo punto que me ocupa y os preguntaré desde luego si la libertad absoluta y completa de defensa que la ley concede a los acusados se ha dado en Jesús de Nazaret. A esta pregunta solo hay una contestación, y la contestación que tiene no es, por cierto, la que debería tener. A esta pregunta únicamente puede contestarse diciendo que, lejos de permitir a Jesús la más absoluta libertad de defensa, se ha procurado poner todos los obstáculos imaginables para impedir que un inocente como el que nos ocupa tenga ante el tribunal de Israel quien tome su causa con el empeño con que se toma por los defensores las causas de los más viles asesinos y ladrones. Esto os habéis dicho, señores, allá en vuestro interior, y cuidado que al atribuiros semejantes razones, las que he tomado de la boca de Caifás, me aseguran en certeza de que no os he calumniado, y me aseguran plenamente esta certeza, porque si no aprobarais el plan que el pontífice os propuso, ni estaríais a su lado para secundarle en esta horrible empresa, ni hubierais dejado de protestar solamente contra semejantes propósitos, contra tan nefandas intenciones. Vuestro silencio y la actitud que desde aquel momento habéis tomado revelan bien a las claras que os hacéis solidarios de las maldades tramas del pontífice Caifás que en esto os dirige, que es, por decirlo así, el alma de tan odioso plan. Ahora bien, estando las cosas en el estado en que se hallan, y habiendo caído por traición en vuestras manos el inocente que os habéis propuesto exterminar, hallándoos por otra parte resueltos a exterminarle, ¿para qué habíais de admitir las defensas que de Jesús de Nazaret se hicieran si estas defensas sólo habían de obtener por resultado la prueba de su inocencia y de vuestra ilegalidad, prueba que debería sonrojaros aun a despecho de vosotros mismos? Formada esta resolución ilegal, como todas las cosas que se refieren a esta causa, vuestro propósito debía ser el de impedir la defensa y vuestra consigna promover un altercado y un alboroto, tan pronto como se presentara uno entre vosotros dispuesto a defender la inocencia, a decir la verdad y a volver por los hollados fueros de la justicia. Y esto es lo que habéis hecho sin rebozo, sin respeto a lo que el tribunal se merece y hasta sin miramientos a vuestra propia dignidad, pues mientras hablaban los testigos acusadores, pues mientras los hombres banales que hemos visto aquí se desataban en infames calumnias contra Jesús de Nazaret, vosotros callabais, vosotros oíais con visibles muestras de complacencia. Pero no bien yo, en uso de mi derecho y en cumplimiento de mi deber, empezaba a preguntarles para destrozar la acusación, entonces vuestros rumores, los alborotos que promovíais y hasta las amenazas que algunos me han dirigido, llegaban a tal extremo que nunca, desde que el tribunal de Israel fue fundado por Dios, se ha presenciado una cosa igual ni parecida. Estabais en vuestro derecho oyendo atentamente las deposiciones de los testigos acusadores, pero era de vuestro deber oír con la misma atención, con el mismo interés, con igual silencio, las contradicciones en que incurrían los acusadores, porque aquellas contradicciones eran a la vez la defensa del acusado y la sentencia del acusador calumnioso y atrevido. Y cuando la confusión del testigo llegaba al extremo de reducirle al silencio, de cubrirle de rubor y llenarle de miedo, entonces vosotros, en vez de pronunciar la sentencia del falso testigo, producíais un espantoso tumulto, pensando tal vez que de la confusión material debía resultar la justificación del impostor confundido.
mas lejos de ser así. La luz sobre la justicia de Jesús se hacía más intensa y salía del seno de las dos confusiones, como pudo salir el primer día del seno del revuelto caos, para alumbrar la informe materia. Doloroso me es decirlo, sensible en alto grado se me hace recordarlo, porque no me gusta sonrojar a nadie, y este recuerdo supongo que sonroja a todos los que en tan indignas escenas tomaron parte. Pero por más sensible y dolorosa que me sea la memoria que evoco, es mucho más doloroso y sensible ver que un inocente camina al patíbulo y no hacer nada para salvarle cuando tengo en la mano los medios que legalmente deben conseguirlo. Por tanto, permitid, jueces de Israel, que insista en mi empeño, permitid que os recuerde de nuevo que no sólo lo que he dicho ha sucedido una vez, dos, tres, sino tantas veces cuantos han sido los testigos falsos que aquí se han presentado para declarar contra Jesús. No quiero hacerme cargo de las injuriosas palabras que me habéis dirigido por el solo delito de cumplir mi deber defendiendo a un inocente. No quiero acordarme tampoco de las amenazas de que he sido objeto, puesto que como desprecio una vida que tales cosas ha visto, no me intimidan las amenazas que se me dirigen y no me importa vivir, tampoco me importa el temor a la muerte que puede quitarme la serenidad ni la decisión. Por eso puedo ahora preguntar sin temor y sin zozobra. Por eso puedo deciros, cual lo diría la inflexible voz de nuestra conciencia: jueces de Israel, ¿habéis cumplido con vuestro deber? ¿Habéis cumplido con la ley, permitiendo a los acusadores hablar calumniosamente contra Jesús y procurando por todos los medios de que os ha sido posible echar mano, impedir que los testigos fueran confundidos? ¿Habéis dado al acusado la libertad absoluta y completa de defensa que marca la ley? ¿No habéis hecho todo lo posible para evitar esta defensa, para impedirla? Y aún ahora mismo, que por la energía que me mantiene en el uso de la palabra, lejos de oírme atentamente, ¿no habéis procurado promover un altercado a fin de hacerme enmudecer? ¿Es esta la libertad absoluta de defensa que manda la ley y que, habiéndose concedido a los bandidos y a los asesinos, sólo se procura impedir a la causa promovida contra el inocente Jesús de Nazaret? Y si las cosas son así, y si resulta tan claramente que habéis faltado del todo a las dos primeras bases del derecho que constituye el procedimiento criminal de nuestro pueblo, ¿podrá decirse que os calumnio cuando os acuso de querer revestir una venganza odiosa en el ropaje de la justicia? Mas no es esto todo, porque la libertad absoluta y completa de defensa concedida por la ley al acusado, aun en otras partes no menos principales que las anteriores, ha dejado de concederse al inocente que tengo la honra de defender, y no sólo ha dejado de concedérsele, sino que ha sucedido lo que no tiene precedente en este tribunal, puesto que uno de los jueces más característicos del Sanedrín, creyendo interpretar vuestros deseos, ha llevado las cosas tan lejos que ha pretendido hacer que el mismo Jesús de Nazaret depusiera contra sí mismo y, en vez de buscar en sus labios una defensa, ha querido que saliera de ellos una acusación. Como quiera que no es mi objeto estudiar en este momento si la acusación que se ha pretendido ver en las palabras de Jesús es o no acusación, como quiera que mi objeto en este momento no es estudiar si el pontífice podía o no dirigirse al reo para obligarle con juramento a que declarara contra sí mismo, me concretaré a demostraros que el paso dado por el gran sacerdote Caifás ataca directamente a la libertad completa y absoluta de defensa que Jesús, según la ley, debía tener, puesto que lejos de buscar en sus palabras algo que tendiera a justificarle, se le conjura por el santo nombre de Dios para que se haga perjuro mintiendo o confesando la verdad se haga, según vosotros, reo de blasfemia. Más adelante me ocuparé de este punto, por cuya razón prescindiré aquí de todo aquello que no hace directamente a la libertad completa y absoluta de defensa que la ley concede al acusado, y que, por tanto, los jueces están en imprescindible deber de darle. ¿Qué significa, jueces de Israel, que Caifás, el gran pontífice, haya conjurado por el santo nombre de Dios a Jesús de Nazaret para que le contestara a una pregunta tan malintencionada, tan ilegal
como capciosa. ¿No significa acaso el propósito firme y decidido de condenarle a muerte? ¿No significa que las declaraciones de los testigos acusadores han resultado del todo falsas y que con propósito deliberado se busca el medio para el cual se le pueda sentenciar a la pena máxima? ¿Dónde está aquí, pues, la libertad de defensa, cuando el gran sacerdote se esfuerza en inutilizar las pruebas de la inocencia de Jesús que han resultado necesariamente de los interrogatorios a los testigos acusadores? Se establece contra Jesús de Nazaret una jurisprudencia particular, una jurisprudencia ilegal, una jurisprudencia que puede llamarse jurisprudencia de la venganza. Resulta inocente el acusado y lejos de ponerlo desde luego en libertad, lejos de atender a los resultados de la confusión de los testigos, lejos de hacer valer los efectos que ha resultado de dicha confusión, buscáis un recurso para sentenciarle y contra viento y marea pronunciáis una sentencia ilegal, inicua, improcedente, como todos los actos de esta causa execrable. He ahí, jueces de Israel, la libertad absoluta de defensa que habéis dado a Jesús de Nazaret, a esa inocente víctima de vuestras cábalas y de vuestras desesperantes injusticias. ¿Conocería el pueblo de Israel a su Tribunal Supremo si le viese entender y proceder en esta causa odiosa? Por eso, sin duda, habéis reunido al Sanedrín a una hora y en un lugar interdicho para el efecto. Por esto, sin duda, se han cerrado además las puertas de la casa, a fin de que no se presencie tanta ilegalidad, tanta miseria. Los pocos israelitas que, a pesar de la hora, hubieran sido quizá atraídos a este palacio para presenciar la iniquidad de los jueces del pueblo. Y esto no es todo aún. Dejad que me haga cargo de otra ilegalidad de las que han acompañado el acto de Caifás. Ilegalidad que, si la vemos iniciada por el pontífice, no es sólo del pontífice, sino que su responsabilidad cae también sobre vosotros en las mismas proporciones, puesto que no sólo la habéis tolerado, sino que la habéis custodiado, haciéndoos solidarios de ella con el regocijo del que no espera un buen resultado y lo obtiene impensablemente. La habéis hecho servir de base para proferir el intempestivo, el ilegal, el injusto, es reo de muerte. Sentencia precipitada que, descubriendo vuestros corazones, me autoriza una vez más para deciros que antes de empezar la causa teníais ya dictada la sentencia, resultara lo que resultase de las indagaciones que abrierais para descubrir la verdad. ¿Desconoce el Tribunal de la Nación las leyes que deben regirle para proceder con justicia y acierto en las causas que se les presentan al objeto de dictar un fallo absolutorio o condenatorio? Si desconoce las leyes, ¿cómo pretenden sentarse sus miembros en sus asientos que, procediendo en conciencia, no pueden ocupar, puesto que se hallan constantemente expuestos a condenar al inocente? Si las conoce, ¿por qué no obra conforme al Señor manda que obre un tribunal? Y digo esto, señores, porque vosotros os halláis colocados en la dura alternativa que resulta de mi dilema, puesto que o no conocéis las leyes cuando habéis consentido que se preguntara a Jesús de Nazaret con el objeto de que depusiera contra sí mismo, o si conocéis las leyes, habréis obrado la injusticia. Habéis pecado delante del Señor, puesto que no sólo no habéis cumplido con vuestro deber de jueces, sino que os habéis aprovechado de vuestro poder para obrar la iniquidad. ¿Ignoráis acaso que la ley de que habla de los testigos señala como incapacitados para declarar en contra de sí mismos a los acusados? ¿Por qué, pues, no se ha tenido en cuenta esta ley sabia? ¿Por qué se ha tratado de hacer declarar contra sí mismo a Jesús de Nazaret? ¿Por qué echáis mano de su pretendida acusación para dictar contra él una feroz sentencia de muerte? ¿No sabéis que la ley prohíbe que se pregunte a los acusados obligándoles con juramento a contestar? ¿Por qué, pues, se ha obrado así con Jesús de Nazaret? ¿Por qué se ha obrado así no para obligarle a defenderse, sino para obligarle a responder lo que vosotros habíais de tomar por una blasfemia cuando no lo es? ¿No sabéis que la ley da por nulo el testimonio de un hombre solo, aun cuando este hombre sea un profeta, por más que acredite su misión con muchos milagros? Pues
¿Por qué admitís como válido, como concluyente el testimonio de Jesús, cuando es el testimonio de un hombre solo y, por consiguiente, completamente inadmisible? ¿No sabéis que la ley prescribe que se procuren las defensas del acusado con más ardor, con más solicitud, con más minucioso cuidado de lo que se procure en sus acusaciones? Entonces, señores, ¿por qué no llamáis aquí a los discípulos de Jesús para que hablen en favor de su Maestro? ¿A qué fin tenéis cerradas las puertas de esta casa? ¿A qué fin nos habéis reunido de noche sino para impedir que los discípulos se presenten a defender al que les ha enseñado? Tan lejos estáis de admitir las defensas, os espanta tanto y os contrarían de tal manera que para no veros en la precisión de admitirlas, intentáis conducir mañana al patíbulo a Jesús de Nazaret. No queréis aguardar los 3 días terminantemente prescritos por Dios y no queréis hacer, porque durante esos días sabéis que la inocencia de Jesús resultaría clara como la luz del sol y entonces os veríais en la precisión de asesinarle ocultamente, como decía Caifás hace unos días, o de ponerle en libertad, y vosotros no lo queréis. Vosotros queréis que muera en un patíbulo infamante y entre atroces tormentos, porque vuestro deseo de vengaros necesita esto y más si fuera posible. Porque habéis jurado castigar así al que, viendo un día a los ricos fariseos hacer limosna en el templo, y notando que lo mismo hacía una pobre y desventurada viuda, os dijo: en verdad os digo que esta pobre viuda ha puesto en el cepillo más que todos cuantos la han precedido, porque mientras que los ricos han contribuido al servicio de Dios con lo superfluo, ella se halla en gran necesidad y ha dado todo lo que tenía. Estas y otras palabras de Jesús os mortificaron, porque estáis acostumbrados a no ver la verdad y no la queréis ver. Los discursos y las virtudes de Jesús os llenaron de despecho y su inmensa popularidad encendió en vuestro corazón el deseo y el propósito de la venganza, y como son los que administráis la justicia en Israel, resolvisteis valeros de vuestra posición para llevar a cabo vuestros malos propósitos. Este es tan solo, jueces de Israel, el motivo por el cual habéis faltado tan descaradamente a la ley. Este es solo el motivo por el cual no habéis dado la publicidad competente a los debates de esta causa, tan injusta como odiosa. Este es solo el motivo por el cual, lejos de dar a Jesús la libertad absoluta y completa de defenderse que la ley le concede y que el inocente tiene el absoluto derecho de exigiros, le habéis cercenado esta libertad. Habéis promovido tumultos vergonzosos para evitar que el defensor sacara las consecuencias necesarias de las declaraciones de los acusadores y por fin, lejos de atenderle y de conservar al acusado en su derecho por medio de un conjuro, habéis arrancado palabras de sus labios, pretendiendo hallar en ellas un motivo de inevitable condenación. ¡Ay, señores! Creo que alguna vez se había faltado a la ley en este tribunal, pero nunca sucediera como sucede hoy. Nunca se viera que los jueces de Israel faltaran a todas las leyes sin dejar una al solo objeto de condenar a un hombre que, aun faltando los jueces a las leyes, aparece inmaculado. Tal y tan grande debe ser su inocencia. Pero vengamos al tercer punto de la base jurídica que estoy estudiando y veamos si en él al menos se ha procedido conforme a lo que nuestras santas leyes ordenan. La tercera parte de la base jurídica del procedimiento judicial hebreo en materias criminales, según resulta del Pentateuco, consiste en las garantías que el tribunal debe dar al acusado contra las declaraciones falsas de los testigos acusadores. ¿Se han dado a Jesús de Nazaret estas garantías que os recuerdo ahora y que la ley os prescribe terminantemente? Los hechos contestan por mí a la pregunta que acabo de formularos. ¿Necesitaré recordaros estos hechos? ¿Necesitaré haceros memoria de todo lo que aquí ha pasado esta noche? Verdad es que esa memoria sería innecesaria, pero como veo que los maestros de la ley y los jueces de la nación se olvidan de la ley y del decoro de la nación que representan, me permitiré recordaros lo que ha sucedido acerca de los testigos, a fin de que no os sea fácil de olvidar en el acto de formar el juicio para proferir la sentencia. Como primera garantía ofrecida por la ley al acusado,
está la obligación de examinar a los acusadores delante del pueblo y de que las acusaciones y las defensas se den en público, a fin de que los jueces no osen pisotear la ley y al objeto de que juzgue el pueblo a los jueces, al acusado y a los testigos. Este es un sabio medio escogido por Dios para que no se castigue al inocente, para que el malvado no acuse al justo y no le haga víctima de su malicia, para que el juez se atenga a la justicia y a la ley, y en fin, para que el crimen plenamente justificado resulte la pena justamente aplicada, o para que la inocencia, víctima de una horrible calumnia, se vea restablecida en su lugar y no provenga infamia alguna sobre el inocente a quien se ha pretendido infamar. ¿Dónde está esta garantía contra las deposiciones falsas de los testigos en la causa del justo que tan audazmente ha sido calumniado aquí? ¿Os parece, señores, si en esa parte habéis dado cumplimiento a las absolutas y terminantes prescripciones legales? Como veis, por todo esto que estoy poniendo, basándome en un libro, en boca de Nicodemo, cuando trata de defender a Jesús, vemos que su juicio es absolutamente del todo injusto. Ya tratábamos en el programa anterior la actitud de Jesús frente a la ley, que no viene a combatirla, sino a planificarla, y vamos a hacer una breve pausa musical y nos centraremos en la segunda de las acusaciones de Jesús, que es la pregunta 115 del compendio del Catecismo, sobre cuál fue su actitud hacia el templo de Jerusalén. Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte. Entre burlas, insultos, sin amor, sin amigos, hemos huido todos de la cruz. Pues yo también he sido uno de ellos. He preferido cualquier cosa antes que a ti. Te he dado la espalda un sinfín de veces. No he dejado que te muevas en mí. Y aún así dices que me amas, no sé qué viste en mí. ¿Qué viste en mí? Sabes que yo no merezco tanto, pero yo necesito tu amor infinito. Por favor, no me dejes sin ti. Ayúdame a que valga la pena. Me he dado cuenta que no puedo estar sin ti. Que valga la pena, que viva tu condena. Junto a María de rodillas ante ti, perdóname, ahora aquí me tienes derramado a tus pies. Sé que cometí el error de anteponer a tus caminos la razón. Sé que volveré a caer, más de 1000 veces fallaré a tu perdón. Y aún así
Dices que me amas, no sé qué viste en mí. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos viendo en conjunto las preguntas de la 113 a la 116 sobre el juicio de Jesús y en concreto, antes de la pausa musical, estábamos haciendo una ficción, pero bastante verosímil, de cómo sería la defensa de Nicodemo hacia Jesús en un juicio que a todas luces es injusto. Pero por concretar un poco más en la pregunta 115, veamos cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén, puesto que una de las acusaciones es que Jesús iba contra él. Pretender definir cuál fue la relación que Jesús mantuvo a lo largo de su vida con el templo y su culto no es una tarea fácil. Una simple lectura continuada y atenta de los Evangelios nos muestra cómo se abren camino dos líneas de tradición aparentemente contradictorias. Encontramos pasajes que revelan un profundo respeto por el templo y por todo lo que él representa, junto a rotundas afirmaciones que hablan de su caducidad y que exigen su inmediata desaparición. Lo que nos relatan los evangelistas relacionado con esta cuestión es tan variado que no resulta fácil trazar un cuadro o imagen uniforme ni reducir a común denominador todos los datos parciales que pueden explicarse solo en parte por situaciones especiales que quizás no conocemos. De ahí resulta la doble cara en la posición de Jesús respecto al templo, afirmación y crítica, fiel observancia y transgresión, ambas yuxtapuestas. Por consiguiente, no podemos admitir el punto de vista de aquellos que no ven ninguna dificultad en este terreno cuando afirman que Jesús respetó fielmente el templo como lugar de oración por excelencia y que los cristianos siguieron su ejemplo, o cuando sostienen que las palabras de Jesús sobre su destrucción no van dirigidas contra la institución en cuanto tal y que los violentos ataques de San Esteban, realizados contra los sacrificios que se hacían en el templo, deberían ser atenuados. Por una parte, el Nuevo Testamento tiene un desarrollo como si el mundo del templo judío de hecho no existiera, cuando en realidad los sacrificios cruentos siguieron estando vigentes hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y el silencio de los textos sagrados nos sorprende porque es una prueba clara de que sí que se ha producido una ruptura con el viejo régimen del templo. Por tanto, no se puede apoyar esa tendencia atenuante porque chocaríamos con los datos concretos que afloran a lo largo de toda la tradición evangélica. Hay textos donde Jesús tiene una actitud muy positiva frente al templo. Para Jesús, el templo es la casa de su Padre, o la casa de Dios, o casa de oración también la llama, y Jerusalén es la ciudad del gran rey. San Mateo acentúa que quien jura por el templo, jura por él y por quien lo habita, y que vale más el templo que todo el oro que pueda guardarse en él. Jesús respeta y quiere que sea respetado el templo según las exigencias propias de cada una de sus áreas de santidad. Acude a él durante su ministerio público. Lo vemos enseñar en el templo, queriendo dar sus enseñanzas una amplia popularidad, una publicidad, y poniendo frente a su mensaje a los jefes del pueblo, a los sacerdotes y a los doctores de la ley. Jesús no enseñaba en secreto, sino en el lugar donde acuden todos los judíos. En sus parábolas y discursos da por supuesto como lo más natural del mundo que los hombres vayan al templo y ofrezcan allí su sacrificio. Le vemos en varios pasajes obrando curaciones en el templo y proclamando juicios y declaraciones de gran importancia, autoafirmaciones sobre su filiación y poder que ocurren en el entorno del templo. En los Evangelios se nos presenta a Jesús siendo consciente de su relación con el templo. El niño Jesús perdido y hallado en el templo
que nos relata el capítulo 2 de San Lucas es una prueba de esto. El pasaje indica que Jesús ha permanecido en el templo para estar en la casa de su Padre. Estas son las primeras palabras de Jesús que tienen un valor programático o por lo menos tienen como significado una importante pista de salida. Vienen a ser un anticipo de la actitud fundamental que Jesús observará a lo largo de su ministerio público respecto a Dios su Padre. Teniendo en cuenta esto, es importante notar cómo Jesús comienza por acudir piadosamente a ese templo al que volverá un día para afirmar la renovación mesiánica del culto y la presencia nueva de Dios. Antes de declararlo superado y de anunciar su ruina, Jesús respeta y ama el templo. Los hechos y las afirmaciones que acabo de decir evidencian que Jesús consideró el templo como un lugar santo y como lugar de la presencia de Dios, y esa es la actitud de Jesús que explica el hecho de que la primera comunidad cristiana primitiva, palestinense, acudiese en los primeros momentos de su existencia al templo para orar, a pesar de tener el convencimiento de que aquel templo material había sido superado por Jesús. Pero también es verdad que en los evangelios no nos muestran a Jesús explícitamente orando en el templo, mientras sí que mencionan frecuentemente que Jesús hacía oración en otros lugares, especialmente en soledad. Y tampoco nos hablan los evangelios de que Jesús ofreciera sacrificios en el templo, ni siquiera nos dice que él hiciera inmolar el Cordero Pascual en el templo. Vemos pues que hay un respeto de Jesús hacia el templo, pero también una superación. Hay un pasaje del Evangelio en el que la acción de Jesús revela la estrecha unión que se da en ocasiones entre el respeto al templo por una parte y por otra la superación de sus reglas de culto. Es el que se refiere a las 2 dracmas que todo israelita debía pagar cada año al templo. Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo a partir del 24. Las palabras de Jesús prueban claramente que él es extraño al templo y a su régimen cultual. Desde el punto de vista del evangelista, el problema es grave porque está en juego la relación de los cristianos con el templo y con el judaísmo en general. Jesús rompe ese vínculo cuando dice que los suyos están exentos de pagar impuestos. Sin embargo, para no escandalizarlos, es preciso pagar el impuesto a pesar de todo. Hay que actuar como si hubiera que pagar. Esta doble consideración del templo, de afirmación y de superación, se ve de modo especial en la narración de la presentación de Jesús en el templo. La ley prescribía que todo primogénito, hombre o animal, tenía que ser consagrado a Dios y destinado para el culto, como dice Éxodo capítulo 13, como señal del reconocimiento del dominio de Dios y de gratitud por la liberación de los primogénitos de Egipto. Más tarde, la tribu de Leví asumió esas funciones y quedaron eximidos de ese ministerio los primogénitos que, no obstante, tenían que ser rescatados de esa función mediante el pago. Para el rescate del primogénito no era preciso ir al templo, el rescate podía entregarse al sacerdote. La familia de Nazaret acude al templo para esa acción y esto refleja una gran novedad sobre la actuación salvífica de Dios que entra en la historia humana a través de la aceptación de su palabra expresada en la ley. El momento de la presentación de Jesús en el templo también es muy significativo. María, que había llevado dentro de sí a Dios y que estaba llena del Espíritu Santo, se somete a la ley del templo, que ya no tiene el arca, y somete al rescate de la ley al que es redentor del mundo y viene para soltar las ligaduras esclavizantes de la ley. Es presentado al templo aquel que es mayor que el templo y es acogido por Simeón y Ana, representantes del verdadero Israel que oraba y esperaba la consolación de los tiempos mesiánicos. También los relatos de la Pasión nos muestran detalles que hablan de la estrecha relación que había entre el templo material y la persona de Jesús, de la superación del templo de piedra como cuerpo muerto y resucitado de Cristo. Jesucristo mismo aclara que en adelante la presencia divina no va a esconderse detrás del velo del Santo de los Santos,
Con la muerte de Jesús en la cruz, Dios se hace patente al hombre. Aquel velo misterioso deja de tener sentido. El acceso a Dios ya no es más allá del velo del templo, sino a través de la muerte de Jesucristo. Por eso, el rasgarse el velo del templo se puede interpretar como que el culto del templo ha perdido su significación y ya no le queda otra salida sino la destrucción. Y además, el velo del templo, que separaba el santo de los santos del resto del lugar, tenía la función de velar la aparición del Señor e impedir la visión de la desvelada majestad de Dios. Su desaparición será entendida como la apertura del acceso a Dios para todos, incluso los no sacerdotes y hasta los gentiles, que podrán contemplar la majestad de Dios. En la muerte de Jesús se produce la apertura del acceso a Dios. En resumen, si el templo es el lugar de la presencia de Dios, si el templo es el lugar del sacrificio y el templo es lo que separaba la visión de Dios del resto del mundo, tanto del pueblo de Israel como de las demás naciones, Jesucristo es el nuevo templo de Dios, es el lugar de la presencia de Dios, Él es el sacerdote, la víctima y el altar donde se ofrece el único sacrificio capaz de salvarnos y rompe la separación entre Dios y el hombre. De tal manera que Jesús no es que vaya en contra del templo, sino que, igual que ocurre con la ley, le da su verdadero significado. Y donde nos encontramos con Dios no es ya en un edificio creado por hombres y hecho de piedra, sino en el Dios que se hace hombre y cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, por el Espíritu que Él nos va a dar. Dejamos ya aquí el programa de hoy, continuaremos con la última de las acusaciones que le hacen a Jesús, si contradice al Dios único y salvador, pero será ya en el próximo programa. Os recuerdo que si hay alguna intervención que queráis hacer en este espacio, alguna pregunta que formular, algún testimonio que dar, alguna idea que debatir, cualquier cosa que queráis compartir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.